Tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es la verdad sobre 1914, cómo llegó Charles Six Russell a la fecha de 1914 y pues también nuestra conexión que tenemos con los segundoadventistas. Es importante, hermanos, y yo les sugiero que puedan ver también la serie de videos que he estado subiendo que se llama Nuestra Historia. Hablo un poco también acerca de nuestra conexión con el movimiento segundoadventista e inclusive con el movimiento de Reforma y con otros cristianos previos a la Reforma. La iglesia verdadera siempre ha existido, hermanos, y muchos hermanos que nos precedieron pues nos dieron las herramientas y los elementos que hoy nosotros tenemos. En cierta parte del último video que habla acerca de William Miller y de los segundoadventistas, pues bueno, se dice una frase muy importante: nosotros estamos cosechando los frutos de los cristianos que nos precedieron, de los cristianos que vivieron antes de nosotros y que hicieron grandes estudios y avances en este sentido. Entonces, hermanos, pues yo les invito a ver también esa serie de videos de nuestra historia para que puedan conocer un poco más acerca de pues nuestra herencia cristiana, lo que nos han heredado otros cristianos de otras pues de otros momentos de la historia. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un poco ese tema. El punto también de ese video no es herir la conciencia de los testigos de Jehová. Si alguien es testigo de Jehová y está viendo este video, si usted siente que es un video que le puede causar problemas, pues bueno, le invitamos amablemente a que pues cambie de video. No está obligado a verlo. Igualmente, para aquellos que no crean en 1914 o que pues simplemente no estén de acuerdo con nada que tenga que ver con Charles Six Russell o con pues los movimientos que surgieron a partir de los estudios no solo de Russell, sino de Nelson Barbour, de George Storrs, inclusive de William Miller, porque bueno, de ahí vienen también varias iglesias que hoy vamos a tocar algunas de ellas. Pues bueno, yo les invitaría que pues cambien de video, hermanos. No queremos molestar a nadie, no es el punto, pero quienes se queden, pues yo espero que les ayude esa información para que puedan pues entender cómo Dios ha ido limpiando a la iglesia y le ha dado herramientas, y cómo también nosotros todos estos episodios que han pasado en el cristianismo, en especial en el segundoadventismo, pues han sido como una limpieza que nos ha dado Jehová para poder hacer las cosas de una manera pues mejor, ¿no? Cada día mejor, pero sobre todo que tengamos humildad, que no es porque nosotros seamos inteligentes que hemos entendido las cosas, sino que todo se va pues mostrando según pues la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nada se hace en este mundo si no es porque nuestro Padre Celestial lo permite. Pero sí vemos un despertar muy grande en el segundoadventismo, un despertar en el sentido de que los cristianos dejaron a un lado pues lo que habían creído desde hace muchísimos años, incluso siglos, para empezar a cuestionar nuevamente sus creencias y comenzar a estudiar de nuevo las Biblias y replantearse ciertas doctrinas. No se conformaron con lo que ya sabían, sino que empezaron a buscar más luz. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, y es lo que nos dejan de enseñanza nuestros hermanos segundoadventistas. Los estudiantes de la Biblia mantienen, más que otros grupos, este sentimiento de buscar más luz, no como colectivo exactamente, también individualmente. De ahí que muchos de nosotros a veces no llegamos a las mismas conclusiones. Por ejemplo, ya habíamos hablado de esto en el primer video, y si no lo han visto, los invito a verlo para que tengan un poco más de contexto. Pero los estudiantes de la Biblia, a comparación por ejemplo de testigos de Jehová, pues nosotros no siempre estamos de acuerdo sobre 1914. Inclusive los primeros estudiantes de la Biblia no estaban de acuerdo sobre la fecha de 1914. Algunos creen que pues simplemente fue un error en el cálculo otra vez, o como pasó en otros años. Y otros creemos que sí pasó algo, porque pues vemos pruebas de que sí pasó algo, pero no lo que se esperaba exactamente.
Les invito a ver el primer video, ahí se explica un poquito más ese tema. Hay hermanos inclusive en la actualidad que no creen en 1914 como la parucía de Jesucristo. Conozco hermanos que no creen en esa fecha como el inicio de la parucía. Y los que creen en esa fecha como el inicio de la parucía, no todos creen que Cristo comenzó a gobernar en esa fecha. Yo soy parte de ellos, ¿no? Yo sí creo en 1914, en lo personal creo que esa fecha sí es cuando Jesús comienza su parucía, pero no empieza a gobernar. Y sobre todo también algo más que yo creo que los testigos pues no creen, y muchos hermanos creemos acá, es que son dos fases, es la parucía y la epifanía. Y en la epifanía es cuando Cristo se revela ante la humanidad, o sea, Cristo ya está presente en una parucía prolongada. Pero cuando Él llegue en la fase de la epifanía es cuando Él se revele ante la humanidad, o sea, se haga presente literalmente o por lo menos se manifieste ante la humanidad. Entonces, bueno, hay diferencias en ese sentido y es debido a lo que ya les había comentado. Entonces, es importante que vean el primer capítulo de esta serie de videos de 1914 y también les invito a que vean pues la serie de videos de nuestra historia, que también les va a ayudar mucho a conectar lo que somos nosotros los estudiantes de la Biblia con el movimiento de Reforma y los Segundo Adventistas. Nosotros prácticamente creemos ser también la continuación de este movimiento. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con el estudio. Quiero comentarles que el cálculo que hizo el hermano Charles C. Russell, pues él llegó a este cálculo por dos formas, por lo menos son dos las que yo encontré. Hay hermanos que me han comentado que fueron tres. En cuanto, bueno, yo encuentre la tercera forma, pues yo se las estaría compartiendo. Pero yo al menos dentro de los estudios que pude hacer en las antiguas publicaciones encuentro dos. El hermano Russell comenzó pues a llegar a esta fecha o llegó a esta fecha mediante una interpretación de lo que él entendía que eran sucesos paralelos. De acuerdo con esta teoría, algunos eventos que tuvieron lugar en el antiguo Israel, así como el ministerio de Jesús en la tierra, fueron sombras de algo más grande por venir. Esta idea fue ampliamente explicada en la revista Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence del 15 de junio de 1905, en el artículo Paralelos cronológicos notables. Bien, les presentaré en pantalla dos gráficos. El primero es el que se publicó exactamente en esta revista ya mencionada, y el segundo, hermanos, es un acomodo por parte de su servidor de fechas comparadas en el gráfico original para mayor comprensión. En el primer gráfico, que fue el que se publicó en esta atalaya, pues no se alcanzan a ver bien las letras, pues eran otros tiempos, era finales de 1800, o sea, ya había modernidad, pero no tan grande como hoy la gozamos. Entonces no se notan las letras correctamente, por lo cual en el segundo gráfico trato de acomodar la información para que más o menos tengan una idea de a qué se refiere que el hermano creía que habían eventos paralelos, pues que se conectaban con otras fechas. Vamos a poder ver de un lado, por ejemplo, ciertas fechas del antiguo Israel y del otro lado fechas ya modernas, donde él hace un comparativo y es como si fuera una cronología. Se pueden contar de 5 a 6 años, o sea, ustedes lo van a poder ver de dónde salta, de qué año a qué año salta en la cronología judía, y es el mismo tiempo que transcurre ya en la modernidad, ¿no? De esa forma, pues él llega a la conclusión de que en 1874 había comenzado la parucía de Jesús. Ese sí es un tema, pues un poco, tal vez que puede causarles un poco de shock a los testigos y ex testigos, pero Charles C. Russell y muchos estudiantes de la Biblia de esa época creían que Jesús había comenzado su parucía en 1874, no en 1914. Inclusive aún hay hermanos, yo conozco hermanos que creen que en 1874 fue el inicio de la parucía del Señor Jesucristo. Ese acontecimiento es un paralelo del año 29, donde se dio el primer advenimiento del Mesías como príncipe.
Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, ¿no? Estamos viendo estos paralelos. Los testigos de Jehová creen que Jesús comenzó su parucía en 1914, nosotros no. Originalmente se creyó que fue en 1874. Inclusive si ustedes buscan en el video que les comentaba de William Miller y los segundoadventistas, ahí van a poder observar a mayor detalle que bueno, en esa revista, que fue una publicación de la revista de Herald de los hermanos del Instituto Pastoral Bíblico, bueno, ellos en esa investigación, ellos sacan mucha luz sobre cómo se llegó a 1874. No fue postulado por el pastor Russell ni por los estudiantes de la Biblia, realmente fue postulado por segundoadventistas. Charles S. Russell adoptó esta creencia cuando él comenzó a tener tratos, cuando él comenzó a colaborar en la revista El Heraldo de la Mañana, que bueno, el editor principal o el dueño de la revista era Nelson Barbour. Y uno de sus colaboradores, que más adelante en esta, pues aquí vamos a hablar de ellos dos, pues bueno, ellos fueron los que le enseñaron que en 1874 había comenzado la parucía. De hecho, cuando Charles S. Russell adoptó la creencia de la parucía en 1874, ya había pasado esta fecha. O sea, él ya la creyó hasta por ahí de 1876, más o menos por esa fecha la adoptó, pero ya había pasado la fecha. O sea, él ni siquiera la predicó porque no la conoció o no fue convencido a creer en esta fecha antes de la llegada de 1874. Pero no es una fecha propia de los estudiantes de la Biblia, ni tampoco del hermano Russell, venía de los movimientos segundoadventistas. Bueno, hermanos, si contamos, como les comento, del año 29, que es el paralelo, al año 69, que es destruida Jerusalén, pues vemos 40 años de diferencia. Les repito, hermanos, si contamos el año 29 después de Cristo al 69 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, vemos que hay 40 años de diferencia. O sea, hay 40 años que hay de diferencia entre esas dos fechas. Y siguiendo la idea de estas fechas paralelas, pues si le sumamos esos 40 años a 1874, llegamos a la fecha de 1914. Con la creencia de que el cristianismo nominal pues perdió el valor o perdió el favor de Jehová, como le pasó a Jerusalén. Entonces eso es lo que vemos, ¿no? Eso era lo que se creía, o sea que así como en 1874 Jesús comenzó su parucía, su segunda venida, así era un paralelo de la primera, cuando él se presentó ya como un príncipe ante Israel. Es lo mismo que vemos aquí. En 1874 él llega como un príncipe en su segunda venida, y 40 años más tarde, que es el equivalente a la destrucción de Jerusalén, llega 1914. Y bueno, se creía que bueno, iba a acabar el mundo, no solo el cristianismo nominal, pero también el mundo en general iba a acabar. Recordemos que cuando nosotros nos referimos al mundo, nos referimos al sistema en que se organiza pues la sociedad. No nos referimos ni a los pecadores ni al mundo físico. O sea, no va a ser destruido por Jesucristo ni los pecadores ni el mundo físico, o sea, el planeta, como los testigos de Jehová y los evangélicos llegan a enseñar. Bueno, hermanos, pues vamos a cambiar esas tablas que tengo aquí en pantalla. Seguramente a lo mejor ya hasta se movieron. Pero bueno, quiero comentarles que la segunda forma en que el hermano Russell llega a 1914 se explicó con amplios detalles en el libro El tiempo está cerca, en el capítulo 4, Los tiempos de los gentiles. Este libro no está en español. Si alguien quiere leerlo, está cargado completo en varias páginas de los estudiantes de la Biblia. Pueden hacer la traducción con Google Translator o pueden leerlo en inglés. Si ustedes saben inglés, pues creo que lo van a poder comprender. Si no, pues Google lo puede traducir la página, y la verdad es que pues es entendible. No está tampoco tan mal la traducción que hace actualmente Google. La tecnología ha avanzado mucho. En la caja de la descripción del video les dejo un link para que puedan pues entrar a la página,
o pueden mandarla por correo. Recuerden que al final del video está escrito en la pantalla un correo que es estudiantesrigurosos-de-la-biblia@gmail.com. Pueden pedir por ahí la liga y yo les voy a mandar el link para que puedan entrar a leer ese libro con Google Translator o pueden leerlo en inglés. Pero les recuerdo, esta fecha de cómo llegó el pastor Russell a 1914 se explicó en amplios detalles en el libro El tiempo está cerca, capítulo 4, el tiempo de los gentiles, y ese es parte de los estudios en las escrituras o Millennial Dawn. La profecía de Daniel 4 del 1, más bien de Daniel capítulo 4 versículo 1 y luego del 10 al 16 habla del sueño profético que tuvo el rey babilonio Nabucodonosor. En esta visión o en este sueño se observa cómo es un árbol cortado. Era un árbol de gran tamaño, era muy grande. Y a fin de que no vuelva a crecer este árbol, se le llega a colocar en la base del tronco, bueno, en el tronco donde fue cortado, como en el canto del tronco, pues un anillo de hierro. Solo hasta que se cumplan los 7 tiempos proféticos que vienen mencionados en Daniel, pues se le permitiría a ese árbol crecer nuevamente. El árbol representa el reino de Jehová. Él gobernó directamente Israel hasta que ellos pidieron un rey humano, tal como lo tenían las naciones vecinas. Eso nos lo dice 1 de Samuel 8, del 4 al 22. Dios concedió su petición y mediante los reyes de Israel, Dios continuó guiando a su pueblo. Debido a la desobediencia tanto de Israel como de sus reyes, Jerusalén fue castigada por Jehová y arrasada por sus enemigos en el año 606, o bueno, esa es la creencia de los estudiantes de la Biblia, que fue en el año 606. Desde entonces ya no hubo otro rey ocupando el trono de Dios. La profecía registrada en Lucas 21:24 afirma que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, o prácticamente se venzan, ¿no? O sea, se cumplan o se venzan. ¿Cuánto van a durar estos 7 tiempos proféticos o cuánto es la duración de estos 7 tiempos proféticos? Bueno, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14, menciona que 3 tiempos y medio son el equivalente a 1260 días. Si 3 tiempos y medio son 1260 días y equivalen a la mitad de los 7 tiempos, se asume entonces que los 7 tiempos son un equivalente a 2520 días. En la Biblia la palabra día no siempre equivale a un periodo de 24 horas. También puede definir una época de larga duración, como sucede en el caso de los 7 días de la creación que habla Génesis. Sin embargo, pues en este caso específico, el hermano Russell pues siguió la línea de otros segundoadventistas, inclusive de otros hermanos desde el año 1200, que interpretaban un día por un año, según lo registra Números 14:34 y Ezequiel 4:6, donde dice que un día por un año es como una regla que establecieron muchos cristianos previos al pastor Russell. El hermano Russell pues interpretó esos 2520 días como 2520 años, siguiendo este patrón que bueno, ya habían utilizado otros cristianos en otros periodos de tiempo. Por lo tanto, si al año 606 le sumamos 2520 años, llegamos al año de 1914, en el cual llegaría a su fin el tiempo de los gentiles. A continuación pues les presento otro gráfico de la traducción que me hace Google sobre el libro El fin de los 7 tiempos de Israel. Este libro, esta parte de ese libro yo lo saqué de una página de Hermanos de Estados Unidos, de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba, y Google Translator me tradujo esta parte del libro. Entonces, como pueden ver, se entiende, no está tan mal la traducción. Pueden leerlo de esta forma si ustedes gustan leer el artículo con la traducción que hace Google de la página completa.
Cualquier duda, como les comentaba, pues mándenme un correo, es estudianterrigurosos.de-la-biblia@gmail.com. Al final del video viene escrito el correo, o en la caja de la descripción del video está escrito el correo. Entonces, por favor, hermanos, cualquier duda compártanla por este medio. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta intervención, que son los antecedentes segundo-adventistas. Quiero, hermanos, que entiendan una cosa para los que son hermanos de otras religiones, que no están tan involucrados con los temas de Charles Taze Russell. Pues quiero que entiendan, hermanos, que Charles Taze Russell jamás aseguró ser un profeta inspirado e infalible de Dios. El hermano, de hecho, fue humilde al reconocer la influencia y el apoyo de otros cristianos contemporáneos que cuestionaron las creencias de las iglesias en su época y continuaron investigando la Biblia buscando más luz. O sea, el hermano pues reconoció que había sido enseñado por las publicaciones o directamente por algunos cristianos que no tenían nada que ver con los estudiantes de la Biblia, pero que procedían de otras religiones, y que esas personas ya habían cuestionado sus religiones, habían cuestionado las creencias de la época y buscaron más luz, y estas personas le enseñaron sus conocimientos al pastor Russell. En cierta ocasión, el hermano Russell adquirió una revista segundo-adventista. O sea, no, vamos a entender que los segundo-adventistas no son una religión, eran un movimiento religioso, era una forma de entender la escritura. Muchos segundo-adventistas siguieron siendo de varias religiones, pero tenían como esa visión segundo-adventista. Los segundo-adventistas, como vimos, o si no lo han visto, los vuelvo a invitar a verlo en la serie de videos Nuestra Historia, pues son un grupo de personas que tenían en mente que la llegada de Cristo era inminente. Entonces, todas estas publicaciones como el Heraldo de la Mañana, pues habían de hecho varias revistas de este tipo, como el Heraldo de la Mañana. De hecho, aunque no me lo van a creer muchos testigos de Jehová, pues la revista Atalaya era parte de esta serie de revistas segundo-adventistas. La Atalaya era una revista segundo-adventista. O sea, mantenía como ese corte de que la presencia de Cristo era inminente. Y varias revistas como esa del Heraldo de la Mañana eran muy similares a la Atalaya. De hecho, la Atalaya es como pues lo que siguió después del Heraldo de la Mañana y de otras revistas. Pero era parte de hecho, el pastor que creó a la Iglesia de Dios del Séptimo Día editó una revista más antigua que la Atalaya, que sigue vigente, pero es un poco más pues selecta, no todo el mundo tiene acceso a ella. Es otra que se llama El Abogado de la Biblia, y es otra revista de corte segundo-adventista previa a la Atalaya que aún sigue vigente y es de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Entonces, este tipo de revistas pues eran unas revistas segundo-adventistas. Eso es para que tengan el contexto de a qué me refiero con que el hermano Russell pues adquirió una revista segundo-adventista. O sea, compró una revista seguramente en un puesto de periódicos y era de corte segundo-adventista. Habían varias revistas de ese tipo en aquel entonces. Al estudiar su contenido, el hermano, o sea, de esta revista del Heraldo de la Mañana o Herald of the Morning, llegó a la conclusión de que esta revista enseñaba muchas verdades bíblicas. El editor de esta revista era Nelson H. Barbour. En julio de 1878, esta revista publicó un cálculo para descifrar cuándo terminaría el tiempo de los gentiles, dando como resultado el año de 1914. Esta es una prueba, hermanos, de la cual podemos concluir y podemos determinar que esta enseñanza sobre la doctrina de 1874 y 1914 no es del pastor Russell, fue enseñada por el hermano Barbour. El hermano Barbour fue el que le enseñó, o de donde el hermano Russell obtuvo toda esta información. Como les digo, lo sabemos porque pues se nota en la portada de la revista, que seguramente en ese momento estamos viendo en pantalla. Estamos viendo la portada, una copia de la portada del Heraldo de la Mañana, donde vienen varias
varias formas en que actualmente igual los estudiantes de la Biblia podemos dividir los periodos bíblicos, ¿no? Como los 3 mundos, entre otras cosas, y bueno, este cálculo de 1914. Esta revista era previa a la Atalaya, previa a los estudiantes de la Biblia, y ya estaba enseñando la doctrina de 1914 y 1874. Entonces, para los que no conozcan un poco de esa historia, quiero que sepan que esto no le pertenece a los testigos de Jehová, no nos pertenece a nosotros. Era algo de dominio público de la época, que varios estudiosos de la Biblia habían llegado a la fecha de 1914 por cálculos pues bíblicos, ¿no? A partir de la cronología bíblica. Ahora, ¿de dónde obtuvo Nelson Barbour este cálculo? Probablemente fue de un colaborador de la revista que era E.B. Elliott. Sin embargo, una respuesta más clara la podemos encontrar si nos enfocamos en los antecedentes religiosos tanto de Barbour como de E.B. Elliott y también de ese tipo de revistas. Son revistas segundo-adventistas. Ambos editores, tanto Nelson Barbour como E.B. Elliott, como ya se ha mencionado, pertenecían a esta rama del cristianismo conocida como el movimiento segundo-adventista. Su creencia principal es que el regreso de Cristo a la tierra es inminente. Ahora, la Iglesia de Dios del séptimo día, la Iglesia Adventista del séptimo día, la Iglesia de Dios del séptimo día, los Cristaldelfianos y la Iglesia del Adviento son sus mejores representantes. Con estas religiones es probablemente que Barbour tuviera contacto, o sea, que Barbour estuviera en contacto con varias personas de este tipo de creencias. Y esta rama a su vez pues dio origen pues al movimiento, pues más bien ellos tenían seguramente contacto con personas de estas religiones, ¿no? Porque para esas fechas ya había como varias subdivisiones de los segundo-adventistas, ya se habían conformado en grupos o en iglesias o religiones, ¿no? Las ya mencionadas. Y seguramente tanto Barbour como E.B. Elliott pues tenían conexión con pensadores de esas religiones. En aquel entonces es muy probable que no estuvieran tan cerrados los adventistas del séptimo día y la Iglesia de Dios del séptimo día. Eran un poco más abiertos a replantearse sus propias creencias. Lo intuyo por lo que más adelante vamos a estar viendo. Pero pues esta rama o estas iglesias o esta rama de los segundo adventistas tienen origen en el movimiento millerista, que está basado este movimiento en las investigaciones del predicador bautista William Miller. Él fue un predicador bautista, como les comento, en los Estados Unidos. Su ministerio fue a principios de 1800. William Miller tenía la misma interpretación que ya hemos visto sobre los 7 tiempos. Él llegó igual a la conclusión de que son 2520 días años, pero la diferencia que él hace, o la diferencia en el conteo de William Miller, es que él comienza su conteo en el año 677, cuando el rey de Asiria captura a Manasés y se lo lleva cautivo a Babilonia, y no en el año 606, como lo enseñaron Barbour y Russell, ni tampoco en el 607, como lo enseñan los testigos de Jehová. Por lo tanto, si a 677, que es la fecha de la cual parte William Miller, le sumamos los 2520 años, llegamos a la fecha de 1844. Bueno, él seguramente comenzó entre 676 y 677. Recordemos que primero se dijo que era 1843. Y como vimos en el video anterior de nuestra historia, pues otra persona de apellido Samuel, pues él vuelve a reinterpretar la misma idea de William Miller y él apunta hacia una fecha posterior que es el siguiente año de 1844. Miller centró su predicación, hermanos, en la idea de que el regreso de Cristo era inminente y que regresaría al mundo entre el día 21 de marzo de 1843 al día 21 de marzo de 1844. Por supuesto, como nosotros podemos percatarnos, pues esto no sucedió. Mucha gente decepcionada se alejó de sus enseñanzas y otros creyeron que las ideas de Miller
no eran del todo erróneas, solo estaban mal enfocadas. El movimiento segundo adventista, que surge del movimiento millerista, movió el corazón de los fieles seguidores de Jesús a no conformarse con los credos comunes de aquel tiempo. Se adentraron nuevamente en las escrituras para comprobar si lo que creían era verdad, y muchos fueron bendecidos con más luz. Entonces muchas personas, y quiero hacer ese hincapié, hermanos, pues llegan a decir que William Miller pues también fue un charlatán, o que el movimiento millerista fueron pues engañados, que los adventistas del séptimo día son un fraude, que la Iglesia de Dios del séptimo día pues que mantiene ideas y conexión con un movimiento que está mal, que los estudiantes de la Biblia tienen conexión con varias fechas que se postularon que también pues no pasaron. Por ejemplo, en 1914, más bien nosotros dimos solo una fecha, hermanos, ahí rectifico. 1914 el movimiento millerista dio 1843, 1844. Y bueno, ya después los testigos de Jehová, cuando hicieron su propia organización, pues ellos dieron 1925 y el 75. Pero muchas personas dicen, es que eso es un fraude, es que cómo pueden creer en eso. Que vamos a hablarlo más a detalle en el siguiente video, si está bien o está mal dar fechas del fin del mundo. Ahorita no me voy a adentrar mucho en eso para no perder el hilo de este estudio, pero quiero decirles, hermanos, que nadie está obligado, o por lo menos en el movimiento millerista adventista y nosotros, pues creo que nadie estuvo obligado a creer que se iba a acabar el mundo. O sea, quien lo haya creído fue por voluntad propia. Cada quien tiene que estudiar las escrituras y pues comprobar si lo que se está diciendo, postulando, es correcto. Por esa razón muchos estudiantes de la Biblia dijeron que no querían creer en 1914. Muchos hasta la actualidad no creen en 1914. Yo sí, y muchos hermanos creemos en 1914. Pero por otras situaciones. Después hablaré sobre lo que al menos yo he visto de 1914 y me convence a creer que Jesús comenzó su parucía en esa fecha. Y pues como todo, hermanos, pues tomen lo que les sirva, y pues no lo que les sirva, más bien deben de estudiar con las escrituras y confirmar si es correcto, ¿no? O sea, si no es correcto, pues adelante, pueden desechar esa idea, no hay ningún problema. Y pues ustedes sigan lo que es bíblico, no lo que les convenga, sino lo que sea bíblico y lo que puedan comprobar, y sobre todo pidan Espíritu Santo. Pero quiero que entiendan, hermanos, que el movimiento adventista, el movimiento millerista, pues el principal motor fue no conformarse con los credos comunes de ese tiempo. Podemos tomar eso como ejemplo hoy y dejar de creerle a un pastor, a un dirigente de una religión, a un apóstol, a un profeta, a un cuerpo gobernante. O sea, nosotros tenemos que basarnos en la escritura. Diría Martín Lutero que es la sola escritura, ¿no? O sea, nosotros tenemos que creer en la escritura. No hay nadie por encima de la Biblia. Nadie, hermanos. Y el único que nos puede enseñar es el Espíritu Santo. O sea, podemos escuchar las predicaciones, los sermones, los discursos de otros hermanos, pero jamás van a sustituir a la Biblia. El humano se puede equivocar y lo vemos a lo largo de todas las religiones. Ninguna religión, por mucho que hagan burla a otras, todas las religiones han tenido que modificar sus creencias porque se tienen que ajustar a la realidad. Hay muchas cosas que se creyeron durante mucho tiempo que no pasaron, pero no es que la Biblia se haya equivocado. Nosotros teníamos un mal enfoque de las escrituras y tenemos que rectificar. Pero todas las religiones les ha pasado a lo largo del tiempo. Tanto la Iglesia católica, las iglesias protestantes, las iglesias pues también clásicas del estilo católico, como la Iglesia Ortodoxa rusa, entre otras, pues han tenido que ajustar sus creencias también de acuerdo a lo que está sucediendo en su tiempo. O sea, no se pueden dar el lujo de seguir pues en ese... No nos podemos, de hecho, es la palabra correcta, no nos podemos dar el lujo de seguir de necios que algo es blanco cuando estamos viendo que es gris, ¿no? O sea, la realidad nos está bofeteando con el color gris. Entonces, pues todos hemos hecho modificaciones, y eso tampoco significa que sea una mala iglesia en general. O sea, todos tenemos errores en cuanto a lo que se pudo esperar de una
de algo, ¿no? Recordemos que la luz Dios la va dando a su debido tiempo. Y se la va dando a sus seguidores fieles, a sus seguidores que realmente se han consagrado y buscan su luz, sea donde quiera que se encuentren en la religión donde estén. Nosotros no creemos ser los únicos que portan luz. Pero pues como diría Jesús, a través de los frutos pues se reconoce a los verdaderos cristianos. No es porque yo lo diga o porque yo crea que algo es correcto, más bien el ministerio y la forma de vida de cada hermano y pues los frutos que esta persona produzca son los que van a dar a conocer si realmente son portadores de luz o no. Entonces el movimiento segundo adventista y el movimiento milerista pues contribuyó claramente a que se volviera a despertar a los cristianos y dejaran de basarse ya en los escritos y en las creencias y en las postulaciones de los reformadores, o sea que buscaran más luz, porque pues muchas cosas sabemos que tampoco no las entendieron bien los reformadores. También habrá cosas que nosotros no hemos comprendido al 100%, pero por eso es importante que sigamos buscando más luz en la Biblia mediante consagración a través del Espíritu Santo y pues confiando y aceptando a Jesús como nuestra única cabeza. Bien, hermanos, pues tomemos el ejemplo para que me entiendan de este tema, o sea, de Gilbert Cranmer. Ya lo había nombrado, el hermano Gilbert Cranmer pues vivió pues mucho antes que el pastor Russell. No, probablemente fueron contemporáneos en el sentido de que por ahí en alguna fecha pudieron haber coincidido en vida, o sea que estuvieran vivos los dos. No lo recuerdo ahorita, pero el hermano era mucho más grande que el hermano Russell. Gilbert Cranmer tuvo un ministerio muy similar al del hermano Charles C. Russell. Gilbert fue contemporáneo de William Miller, incluso fue seguidor de William Miller. Después de que pasó la fecha prevista para el fin del mundo, apareció en la escena segundo adventista, una mujer llamada Elena G. de White, que aseguró tener revelaciones por parte de Dios, o sea, aseguró tener como el don de profecía. Y pues ella aseguró que ella había sido llamada por Dios pues para guiar a los segundo adventistas, por lo menos a los cristianos verdaderos. Como podemos imaginar, pues no todos creyeron en el ministerio de Elena G. de White, pero Gilbert Cranmer sí creyó en ella, al principio. Con el tiempo, pues él observó que las palabras de Elena G. de White y sus revelaciones proféticas comenzaban a rivalizar con importancia, en cuanto a importancia con la Biblia como fuente de doctrina. O sea, ya mucha gente decía, es que Elena está diciendo esto, entonces es verdad. O sea, ya la Biblia era como, se tomaba su palabra como si fuera bíblica, ¿no? Así con esa misma importancia que tuviera Pablo, Pedro, Isaías, ¿no? O sea, no lo veían como una simple hermana, o sea, ya era una profetisa en todo el sentido de la palabra. Mediante sus estudios bíblicos, Gilbert Cranmer y otros segundo adventistas que eran parte de su grupo cercano, pues determinaron que esto que se estaba dando en medio de la iglesia no era correcto, y ellos decidieron romper lazos con la iglesia de Elena G. de White. Elena G. de White es la fundadora de la iglesia adventista del séptimo día, mientras que Gilbert Cranmer y sus compañeros pues fundaron sin querer a la iglesia de Dios del séptimo día. Como sus nombres lo mencionan, pues ellos creen en el sábado, como el día del Señor. En lo personal, hermanos, yo, su servidor, creo que Jehová bendijo al hermano Gilbert y a su grupo inicial, y pues debido a su fe inquebrantable en Jehová, pues y por su estudio también cuidadoso de las escrituras y por tratar de seguir a Cristo hasta donde quiera que los llevara, Jehová les dio más luz y lograron comprender que Dios no es una Trinidad. Recordemos que los adventistas del séptimo día sí creen en la Trinidad. De hecho, es raro porque dentro de los segundo adventistas, ellos son el único grupo que creen en la Trinidad. De ahí en fuera, todos los demás que somos parte de este movimiento, no creemos en la Trinidad. Los cristadelfianos no creen en la Trinidad, la Iglesia de Dios del séptimo día no cree en la Trinidad, inclusive los testigos de Jehová no creen en la Trinidad.
Es más común ver entre los segundoadventistas desarrollar, o vemos que se desarrolló una teología pues no trinitaria, o sea, con esa división entre Jehová y Jesús como seres individuales. Y los únicos que continuaron con esta creencia de las iglesias reformadas fueron los adventistas del séptimo día. Sin embargo, bueno, aquí lo triste, hermanos, es ver que hoy por hoy, y desde aquel entonces ya empezaba a haber un espíritu de ese tipo, pues los seguidores tanto de Hilbert como de Lena, o bueno, no seguidores de ellos porque suena que los siguen, ¿no? Y los idolatran, y no. Por lo menos yo puedo decir que en el caso de Hilbert Cranmer no pasa así. En el de Lena no sé, creo que queda a conciencia de cada uno de los adventistas, pero muchos hermanos pues que siguieron las enseñanzas, vamos a llamarle mejor así, las enseñanzas de Hilbert Cranmer, y por otro lado los que siguieron las profecías de Elena G. de White, pues en general pues ellos ya no buscaron más luz. O sea, se han conformado con lo que estas personas enseñaron y pues no han cuestionado realmente ya sus creencias, no es como que eso es la verdad y punto, no han buscado más luz. Claro, hermanos, tengo que decirles que conozco gente igual de estas dos religiones que siguen buscando luz, ¿no? Y que desde ese entonces, tiempos del hermano Russell, había hermanos previos a él inclusive, que estaban buscando más luz y no se conformaron con lo que estos dos hermanos enseñaron. Con lo que enseñaron tanto Hilbert como Elena, pues no se conformaron con sus enseñanzas y buscaron más luz. Y bueno, hay pocas pero muy honrosas excepciones tanto del pasado como del presente de estas iglesias también. Charles Taze Russell no fue contemporáneo a muchos de estas personas que buscaron más luz. Él era muy joven, o sea, realmente el ministerio de Charles Taze Russell fue a finales de 1800, inicios del año, más bien del siglo de 1900. Y como les comento, pues él no vivió exactamente ni el movimiento millerista, ni el movimiento segundoadventista, y él solo le tocó como lo último del movimiento segundoadventista. De esta ola o este despertar de adentrarse en las escrituras y profundizar en ellas, ¿no? De buscar más luz. Entonces Russell pues no fue contemporáneo a muchos de estos hermanos. Él era más joven, pero fue influenciado por toda esta historia. Y sin querer y de manera simbólica, tanto él como su equipo y nosotros, los estudiantes de la Biblia, pues hemos sido herederos de muchos de los conocimientos de los segundoadventistas, de estas personas que no se conformaron con las explicaciones y puntos de vista de las iglesias ya mencionadas. Ellos continuaron buscando siempre más luz. Tenemos ejemplos, hermanos, para los que son testigos seguramente son nombres muy conocidos en sus publicaciones cuando hablan de historia. Por ejemplo, Henry Grew, él fue un segundoadventista, él enseñó que el alma no es inmortal, que existe, él también enseñó que no existe un infierno de fuego y que la humanidad en general va a resucitar sin ninguna excepción. O sea, la doctrina que muchos de nosotros como estudiantes de la Biblia manejamos, que es que Jesús pagó el precio no solo por los creyentes, sino por toda la humanidad. Así lo dice las Escrituras, dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos, sin excepciones, serán vivificados. Todos los que están en sus sepulcros oirán su voz y saldrán, pero hoy dice todos los que están en los sepulcros. Tenemos varias razones para creer, esas son solo dos textos, pero hay muchos textos que dan a entender que la humanidad en general va a resucitar sin excepciones y recibirá una segunda oportunidad. Los no creyentes tendrán una segunda oportunidad. La humanidad que sí creyó en Cristo y que se consagró fielmente, pues resucitarán directamente hacia la gloria celestial en nuevos cuerpos, una nueva creación, para poder reinar y ayudar a los humanos que resuciten en la tierra a alcanzar conocimiento perfecto, a tener pues fe en Dios y poder alcanzar la vida eterna. En caso de que no la acepten, pues irían a la muerte eterna. Bueno, pero esto lo postula, o en términos muy generales o muy similares, lo postuló Henry Grew. George Storrs enseñó la doctrina de las dos salvaciones, o sea que hay una clase humana que vivirá en el cielo y otra en la tierra.
a él se le atribuye un poco esta teología o esta doctrina de las dos salvaciones, o lo que yo llamo la salvación en dos fases. O sea, algunos vivirán en el cielo, otros en la tierra. Y también otra cosa que él postuló fue que la iglesia vencedora tendrá parte en instruir en justicia a la humanidad en el milenio. O sea, realmente Henry Grew y George Storrs, sin querer, pues le dieron forma a la doctrina que nosotros hoy por hoy creemos. Como vemos, no era una doctrina del pastor Russell, era una doctrina que procedía de segundo-adventistas. Henry Dunn enseñó que habría una restauración tanto de la nación de Israel como de la humanidad. Se vincula también mucho a lo que hoy creemos, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que bueno, la humanidad también será restaurada a la vida, que es lo que vemos arriba, o bueno, lo que vimos sobre Henry Grew y George Storrs. Todo se va como compaginando, todo va embonando en lo que la Biblia va diciendo, pero fueron hermanos que buscaron más luz y Dios los recompensó con luz. No pudieron comprenderlo todo, pero nosotros, pues gracias a ellos pudimos comprender más luz. E.B. Elliott, que fue el colaborador de Nelson Barbour en El Heraldo de la Mañana, enseñó que los 6000 años desde que concluyó la creación terminaron en 1872, que los jubileos terminarían en 1874 y que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Entonces es muy probable, porque bueno, esa es información de la revista El Heraldo del Instituto Pastoral Bíblico. Aquí la investigación de este hermano pues le da, o él concluye, que E.B. Elliott es probablemente el creador de la doctrina de 1914, de que ahí terminan los tiempos de los gentiles y que la parucía de Cristo comienza en 1874. Como podemos observar, muchas de nuestras creencias principales tienen como base lo que otros estudiantes de la Biblia segundo-adventistas lograron descubrir mediante el Espíritu Santo. Se podría decir entonces, hermanos, que el movimiento de los estudiantes de la Biblia también es una derivación o rama tardía del movimiento millerista segundo-adventista. Entonces, hermanos, creo que es un estudio pues interesante, pero sí quiero que conozcan la historia. Mucha gente le atribuye al pastor Russell conocimientos, o que él postuló todo esto y que eran conocimientos de él. Inclusive en un futuro voy a publicar información sobre la pirámide de Giza, que para muchos les causa mucho conflicto en sus conciencias, pero esa doctrina probablemente tampoco no era de él. De hecho, yo sí he visto en algún momento que había evangélicos que también creían en la pirámide que había sido creada por Jehová. Entonces, no era una doctrina probablemente tampoco propia. Sigo investigando el tema. O sea, ya leí lo que postula el hermano, pero no he podido encontrar de dónde tomó esa información. Pero sigo investigando, en un futuro lo estaría compartiendo de esta misma manera como este video. Pero estas doctrinas, por lo menos que hoy hablamos, pues proceden del movimiento segundo-adventista. Como les comento, nosotros no negamos y tampoco nos sentimos mal ni avergonzados de decir que pues muchos hermanos contribuyeron en nuestra fe. O sea, no es que Jehová haya pues escogido una organización o una iglesia como verdadera y restaurar la verdad, no. O sea, realmente Dios más bien ha mandado luz a lo largo de todo el cristianismo desde que se fundó la iglesia, y la va a seguir enviando hasta el final, cuando pues la iglesia parta a la gloria celestial. Entonces Jehová nos ha guiado de esta manera, Jehová nos ha ido dando más luz. Creemos que hoy por hoy tenemos más luz que inclusive otros hermanos de esa época, porque hemos podido pues estudiar sus escritos. La tecnología nos ha ayudado mucho. Entonces, hermanos, pues hay que también darle su lugar a los hermanos. Hay que también pues estar agradecidos primeramente con Jehová, que manda luz, y también con nuestros hermanos que nos precedieron y que no se conformaron ni se dieron por vencidos. Y tenemos una obligación, hermanos, de también nosotros pues seguir, una, manteniendo la luz que ellos encontraron, y la segunda, tratar de cuestionar nuestras creencias,
para seguir encontrando más luz, no mediante una organización, sino a través de nuestra cabeza Jesucristo y el Espíritu Santo que nos guía hacia la luz. Bien, hermanos, pues espero que este estudio les haya gustado. El siguiente video espero poderlo subir entre esta semana y la siguiente. Voy a hablar también sobre ese mismo tema de 1914, pero ahora con el subtema si es malo pronosticar fechas para el fin del mundo. Bueno, hermanos, pues cualquier duda, como les comento, pueden enviar sus dudas al correo electrónico estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Están viéndolo en sus pantallas, hermanos, es el que viene hasta abajo. En la pantalla, ahí es donde viene hasta abajo. También pueden buscar más información. Les comparto algunos links también en la caja de los comentarios de otras páginas de los estudiantes de la Biblia, donde podrán leer más información variada sobre varios temas. Cualquier duda, comentario, pueden solicitar un estudio bíblico, pueden solicitarlo por el correo electrónico, hermanos. Se ha desactivado los comentarios de los videos por ciertos temas que sucedieron. Y pues bueno, hermanos, después les platico qué pasó y por qué se desactivaron los comentarios, pero ya a partir de esta semana ningún video va a tener comentarios. Entonces, dudas, sugerencias, solicitudes de estudios bíblicos, ayúdenme por favor a enviarlo por correo electrónico. Y pues bueno, si les ha gustado la información, compártanla con alguna persona que crean que le puede servir. De igual manera, suscríbanse al canal, aprieten en la campana, pongan todas las notificaciones para que les pueda llegar la notificación de YouTube cuando se suba un nuevo video. Bueno, hermanos, me despido, que Jehová les bendiga mucho y que la paz de Jehová esté con ustedes y con su familia.